Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a GMC Universe. El día de hoy vamos a dar continuación a la clase de física con la guía número 02 para estudiantes de grado 11. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que fue la clase pasada y vamos a extender los conocimientos estudiando el principio de Pascal, el principio de Arquímedes y te compartiré unos enlaces web de apoyo y la bibliografía que utilicé para construir esta clase. Bien, anteriormente habíamos dicho que la mecánica de fluidos era esa rama de la física encargada de estudiar los fluidos en reposo o en movimiento. Hablamos del concepto de la densidad, que se calcula como el cociente de la masa sobre el volumen. Hablamos también de la presión, que podemos calcularlo como el cociente de la fuerza aplicada en una superficie, es decir, fuerza sobre área. Y este concepto lo extendimos a el cálculo de la presión en los líquidos, que se determina por la ecuación presión igual a ρ por G por H, donde ρ va a ser la densidad, G el valor de la aceleración gravitacional y H es la profundidad a la cual se encuentra el líquido. Y también concluimos que la presión de los líquidos iba a cambiar dependiendo de la profundidad a la cual se encuentra. Mientras más profundo se encuentre un punto dentro de un líquido, se experimentará una mayor presión. Bueno, vamos a hablar ahora del principio de Pascal. Para entender el principio de Pascal, tenemos que reconocer una de las propiedades de los líquidos. Una de esas propiedades es la incompresibilidad. Quiere decir esto que un líquido no se puede comprimir ante la aplicación de una fuerza o una presión externa. Aquí tengo un ejemplo donde dentro de una jeringa tenemos un líquido y en otra jeringa tenemos un gas. Y el extremo abierto de la jeringa lo hemos sellado haciendo presión con el dedo. Si en principio nosotros hiciéramos una fuerza para tratar de comprimir el líquido, lo que vamos a observar es que el émbolo de la jeringa no se mueve. Y si no se mueve es precisamente porque los líquidos son incompresibles, no se pueden comprimir. Sin embargo, en la jeringa que tiene gas, cuando nosotros aplicamos una fuerza, lo que observamos es un desplazamiento del émbolo de la jeringa. Y lo que logramos es comprimir el gas. Este principio de la incompresibilidad de los líquidos es lo que permite el funcionamiento de máquinas grandes, que utilizan los principios de la hidráulica como su principal aplique científico para mover grandes objetos o grandes masas a través de las máquinas. Pues bien, el principio de Pascal nos dice que si aplicamos una presión externa a cualquier punto de un fluido y ese fluido está en reposo, esa presión que nosotros ejercemos se va a transmitir exactamente igual en todas las direcciones del fluido, hacia arriba, hacia abajo, hacia el frente, hacia atrás, derecha, izquierda, en fin, en todas las direcciones se transmite la presión. Y eso permite el funcionamiento de máquinas como un freno hidráulico, donde a través de la presión que se ejerce con el pie sobre el pedal, se transmite esa presión en todo el líquido, haciendo posible la activación de los frenos en un automóvil. Y tenemos, por ejemplo, la prensa hidráulica, que aquí este principio de Pascal ya cobra bastante importancia. ¿Qué es una prensa hidráulica? Aquí la hemos representado como un sistema cerrado en los dos extremos a través de dos pistones. Y cada pistón tiene una correspondiente área, una superficie. Tenemos un pistón pequeño con superficie de valor A1, es decir, área 1, y un pistón grande con un área superficial A2. Si a ese pistón pequeño, el pistón 1, le aplicamos una fuerza que haga presión hacia abajo, esa presión se transmite en todo el líquido, empezando desde la superficie A1, se empieza a transmitir por todo el líquido en todas las direcciones hasta llegar a A2. Esto es casi que instantáneo. Usted hace fuerza en el pistón 1, inmediatamente el pistón 2 se empieza a desplazar hacia arriba. ¿Por qué? Porque esa presión se empieza a ejercer
en la dirección que está señalada aquí en todas estas flechitas, hacia arriba. Y eso lo que me va a generar es que aparezca una segunda fuerza que hace mover el pistón grande. La prensa hidráulica tiene una propiedad y es que si yo aplico una fuerza en el pistón pequeño, esa misma fuerza se multiplica en el pistón grande dependiendo de la relación que haya entre las áreas. Entonces es bien importante este principio porque esto va a permitir multiplicar la fuerza y hacer un trabajo más efectivo. Pues bien, cuando hablamos de la presión en este principio de Pascal, estamos diciendo que estamos aplicando una fuerza en un área, entonces estamos en este concepto. Presión es el cociente de fuerza sobre área. Si sabemos que la presión es igual en todos los puntos en el líquido, entonces la fuerza 1 sobre el área 1 me genera una presión en esta parte inicial de la prensa, en este primer émbolo, primer pistón, pero también puedo tener la misma presión al reconocer la fuerza 2 y el área superficial número 2. Entonces son iguales esas presiones. Y si esas presiones son iguales, lo que yo puedo es obtener esta relación matemática, donde fuerza 1 sobre área 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre área 2. Y este es el principio de Pascal aplicado a la prensa hidráulica. ¿Qué debemos tener en cuenta? Es importante tener en cuenta que la presión en un líquido es la misma en todas las direcciones en un sistema cerrado a los extremos. Que las fuerzas F1 y F2 en el principio de Pascal mantienen una relación directamente proporcional. Es decir, si yo aplico más fuerza 1 en el émbolo o pistón pequeño, voy a obtener una fuerza más grande en el F2, en la fuerza 2, perdón. Y que mantienen una relación inversamente proporcional con las áreas de las superficies del pistón. Vale, vámonos ahora al principio de Arquímedes. ¿Qué es lo que pasa en el principio de Arquímedes? Primero vamos a hablar un poquito de historia. Recordemos que Arquímedes fue un científico muy influyente y muy importante para los avances científicos. Resulta que Arquímedes se le encargó la tarea de determinar si la corona del rey realmente estaba hecha de oro, un regalo que le habían hecho unos orfebres. Entonces, Arquímedes necesitaba saber el volumen de la corona y él descubrió un método para medir el volumen de la corona y fue precisamente en un momento cuando él estaba en uno de los baños. Se metió a la bañera, se dio cuenta que el nivel del agua subió y pensó, bueno, ¿por qué el nivel del agua sube? Lo que logró observar y analizar muy acertadamente es que el volumen de agua que sube y se desplaza es exactamente el mismo volumen del cuerpo que se sumerge. Y esto le permitió a él realizar unos análisis y determinar con la relación masa-volumen si la corona efectivamente era o no era de oro. Bueno, principio de Pascal, perdón, principio de Arquímedes. Entonces, vamos a hablar de que estamos en un desplazamiento de volumen de un cuerpo que se sumerge. Supongamos una piedra y una jarra con un líquido. Si esa piedra tiene un volumen de 20 centímetros cúbicos y la sumergimos en el líquido, lo que va a pasar es que el líquido sube de nivel. ¿Y qué tanto sube de nivel? Pues sube de nivel el mismo volumen del cuerpo que se sumerge. Como la piedra tiene 20 centímetros cúbicos, pues el nivel de líquido que se eleva también va a tener 20 centímetros cúbicos. Eso es importante en el principio de Arquímedes. Y en el principio de Arquímedes también es importante tener en cuenta el concepto del peso aparente. Aquí tenemos un dinamómetro. Recordemos que un dinamómetro es un instrumento que nos permite medir la fuerza. Y acá, en el dinamómetro, en un extremo, hemos puesto un peso. Entonces el dinamómetro me va a marcar una fuerza. Si ese sistema del dinamómetro con esa masa, ese peso, lo sumergimos en agua, parcialmente, solamente la esferita, nos vamos a dar cuenta que la fuerza que marca el dinamómetro tiene un valor diferente. La pregunta natural es ¿por qué tiene un valor diferente? Y la respuesta está
en la fuerza llamada empuje. El empuje es una fuerza que aparece en los líquidos y que depende de la densidad del líquido y el volumen sumergido del cuerpo, ¿sí? Ese empuje lo que va a hacer es tratar de empujar hacia arriba, por eso se llama empuje, tratar de empujar hacia arriba el cuerpo, lo que permite que el dinamómetro tome una lectura más pequeña de la fuerza que inicialmente tendría ese cuerpo. Y precisamente a esa fuerza que nos marca el dinamómetro es lo que vamos a llamar fuerza aparente. Y tenemos en cuenta que, en principio, teníamos un peso 1 marcando en el dinamómetro, pues el peso 2, que es el peso de restarle al peso normal, le restamos el empuje, pues me va a marcar una menor cantidad. Por eso vamos a decir que el peso aparente es menor que el peso real. Y obtenemos esta expresión que nos va a servir para resolver algunos problemas. Peso aparente es peso real menos empuje. Y esto lo podemos deducir aplicando la primera ley de Newton. Finalmente, principio de Arquímedes, tenemos que tener en cuenta que ese empuje se puede calcular mediante la siguiente expresión. Como todo cuerpo se sumerge en un fluido y experimenta una fuerza vertical hacia arriba, que vamos a conocer como empuje, y depende, como ya les dije, de la densidad del líquido y del volumen sumergido, que en últimas va a ser el volumen desplazado del líquido. Entonces, empuje es igual a densidad del líquido multiplicado por el valor de la aceleración gravitacional multiplicado por el volumen sumergido. Importante, no es el volumen de todo el cuerpo, es solamente el volumen que se puede sumergir. Y para tener en cuenta de este principio de Arquímedes todas estas expresiones, ¿vale? Siempre debemos tener en cuenta que si el peso aparente aparece precisamente en nuestros problemas, es porque el peso y el empuje no son iguales, tienen valores distintos. Ahora, cuando un cuerpo está flotando, es importante saber que el peso va a tener el mismo valor de la fuerza de empuje. Aquí tenemos una vez más la expresión de la fuerza empuje. Otra manera de calcular el peso. Anteriormente hemos dicho que el peso de un cuerpo lo podemos calcular como el producto de su masa por la gravedad, pero aquí en esta mecánica de fluidos podemos calcular el peso de un cuerpo como la densidad del cuerpo multiplicada por la aceleración gravitacional y a su vez multiplicado por el volumen del cuerpo. Y finalmente, si un cuerpo flota es porque el peso es igual al empuje. Espero que toda esta información te sea de mucha utilidad para resolver las actividades y problemas. Sin embargo, aquí te dejo unos enlaces web de apoyo donde vas a encontrar algo de la historia de Arquímedes, vas a encontrar definiciones de la prensa hidráulica en el mundo de Big Man, un programa de televisión bastante popular por allá en los años 90, y unos ejercicios de soluciones de principios de problemas relacionados al principio de Arquímedes que seguramente te van a ser muy útiles. Y finalmente la bibliografía que hemos utilizado es el libro Hipertexto Santillana, volumen 1 de la editorial, perdón, del año 2011. Bueno, muchísimas gracias. Recuerda que crecer es un compromiso gimnasista. Espero que toda esta información te haya sido de mucha utilidad. Si el video te ha gustado, me encantaría que dejaras tu like y que te suscribas a mi canal GMC Universe. Hasta luego, hasta pronto.